Buenos días, hermanos y hermanas. Buenos días. La predicación que les traigo hoy es acerca de la salvación. Les voy a hablar especialmente acerca de mí, por un momento. ¿Cómo fue de que yo llegué a ser salvado? Yo antiguamente tenía muchos problemas en la vida, hacía muchas cosas malas, cosas de que no debía hacer, cosas de que muchos de nosotros hacíamos también, hacían también. Entonces yo llegué a la situación de que tuve un problema, de que tuve un accidente, y por mediación del accidente no me sucedió nada. Cuando tuve ese accidente fue cuando yo quise entregarle la vida mía a Dios. Entonces había una iglesia por donde yo pasaba en la bicicleta, que era una iglesia bautista. Yo no voy a decir el nombre de la iglesia, pero una iglesia bautista. Entonces empecé a ir a esa iglesia. En esa iglesia ahí te enseñan cómo uno debe ser salvado, pero te lo enseñan de una forma errónea. Y como yo supe de que fue una forma errónea a través de la Escritura, yo leyendo la Escritura para mí mismo. Por eso que yo le digo a ustedes de que nosotros aquí tenemos que saber leer la Escritura para nosotros mismos, para que nadie nos diga cómo nosotros podemos ser salvados. La Escritura misma es la que te va a decir cómo tú puedes ser salvado, no como yo te diga a ti que tú puedes ser salvado. Entonces ahí en la iglesia de Bautista, ellos dicen de que si uno hace ¿cómo se llama eso? La salvación, la oración de la salvación, que es Padre, yo lo reconozco, ya la vez que uno haga esa oración, ya uno es salvado. Eso lo obedecen ellos. Y entonces, en la iglesia esa, la mayoría de los porque hay bastantes, ¿cómo se llama esto? Priests ahí, bastante, ¿cómo se llama esto? Pastores, predicadores. Y todos ellos tienen el mismo concepto acerca de cómo uno debe ser salvado. Y ellos leen la misma Biblia, de que ellos están leyendo y de que están leyendo ustedes, pero es donde lo dicen a su manera, entienden a su manera. Bueno, yo estuve yendo ahí con un promedio de 2 años, pero al año yo no leía la Biblia por mí mismo. Yo lo que leía, lo que entendía lo que el predicador me estaba diciendo. Entonces llegó un día de que le digo, yo quiero ser salvo. Bueno, ese día hasta lloré y todo. Ese día hasta lloré, porque yo quería ser salvo. Y entonces dice el predicador de que yo había sido salvo. ¿Me entiendes? Ya por la celebración esa dice de que yo era salvo. Y yo creía de que era salvo. ¿Me entiendes? Y seguí oyendo la Biblia, y seguí leyendo, y seguí oyendo lo que él decía. Como a los 5 meses después de eso, el predicador dice de que dentro de un mes vamos a bautizarlos a todos, porque habían sido salvados. Dice que nos iba a bautizar a todos. Bueno, ese día que fue el bautismo, nos bautizamos en un promedio como de 300 personas. Y así mismo, también las personas que iban pasando por la calle también lo estaban llamando para que se vinieran a salvar, para que se vinieran a bautizar. También hay una cosa también, de que ese hombre también dijo de que cuando uno se bautizara, uno tenía que leer un versículo de la Biblia. Antiguamente en la Biblia, cuando ellos se bautizaban, antiguamente
Ellos no leían ningún de eso en la Biblia. Eso fue una cosa de que él agregó ahí. Bueno, entonces yo decidí, escogí un verso. El verso que yo escogí fue el Salmo 119, el 11, que dice así. No sé si dice así, pero más o menos lo que quiere decir. Dios, la palabra tuya la tengo guardada en mi corazón para no pecar contra usted. Pero que dice así, más o menos. Eso es lo que quiere decir. Bueno, me bauticé. Y se bautizaron muchas personas también. La mayoría de las personas que se bautizaron ese día estaban, ¿cómo se llama esto? Cuando salían del agua empezaban a hablar lengua. Yo no hablé lengua, yo no sé por qué, pero todo el mundo ahí empezó a hablar lengua. Yo no sé por qué, pero todo el mundo me oyó. Todo el mundo empezó a hablar lengua. Está bien. Yo seguí asistiendo y seguía iba los miércoles. Y entonces también veo en el internet, veo de que uno se puede coger cursos de internet de aprender la Biblia. Entonces me apunto ahí y dándome cuenta ahí la mayoría de las cosas de que estaba diciendo ese hombre, ese predicador, no conjugaba con la Biblia, porque dice de que el bautismo es como una cosa simbólica, y el bautismo en la Biblia yo lo busqué, en la Biblia no dice que el bautismo es una cosa simbólica. En la Biblia dice de que el bautismo representa la muerte y la resurrección de Jesucristo. Cuando nosotros lo bautizamos, eso es lo que dice la Biblia. Y ese hombre está diciendo de que el bautismo es una cosa diferente. Entonces, por eso que yo siempre le digo aquí de que nosotros debemos estudiar la Biblia para que nadie nos engañe. Entonces yo tenía la salvación que yo tuve, yo no estaba salvado. Yo decía que estaba salvado, pero yo no estaba salvado. Entonces también decía de que mientras le pusiera más dinero era mucho mejor. Entonces te daba un sobre, tenía que ponerte un nombre tuyo ahí en el sobre. ¿Entiendes? Entonces decía de que él quería que nosotros pusiéramos el nombre en el sobre para saber la asistencia, para saber si nosotros... Bueno, yo estuve como 2 meses cuando yo leí la Biblia, de que verdaderamente esa gente estaba enseñando cosas falsas, ¿me entiendes? Estuve como 2 meses sin ir allí y ellos nunca tuvieron la oportunidad ni la voluntad de llamarme, ni preguntarme de quién era yo, ni por qué no había venido, ni si estaba enfermo, si estaba preso. Ellos no se ocupaban por mí por nada. 2 meses estuve yo estudiando la Biblia por mediación de correo electrónico. Entonces ahí fue donde comprendí. Y le pregunté a la señora, le dije, mire señora, yo tengo este problema, yo me bauticé, pero yo creo que no estoy bautizado bien. Y ella me explicó a mí, me dijo, mire, yo le voy a dar las direcciones de diferentes iglesias. Me dio la dirección de la iglesia esta que estaba cerquita de mi casa. Entonces yo vine para acá. ¿Me entiendes? Ya sabía ya de que yo me había bautizado por una razón, por un motivo que no era lo más adecuado. ¿Me entiendes? Y pensé de que estaba salvo sin haberme bautizado. Y por una cosa, un motivo de que yo pensaba de que estaba salvado, pero no estaba salvado. ¿Por qué? Porque ese hombre dice de que yo estaba salvado. Y ese hombre no hay nadie para decir que yo estoy salvo. La única persona que puede decirte que yo estoy salvo es Jesucristo y es la Biblia, es Dios. ¿Me entiendes? Entonces cuando llegué aquí, seguí estudiando mi Biblia, me di cuenta de que lo que estaban estudiando ellos, las clases, las cosas que decían ellos allí, no eran adecuadas, no compaginaban con la Biblia. Por eso que yo lo digo a ustedes, que cuando
cualquiera persona le diga cualquier cosa a ustedes, uno debe ir a la Biblia. Y la Biblia es la única persona, es la única, te digo persona no, pero es la única forma, la única guía que nosotros los cristianos tenemos para poder vivir esta vida. Porque nosotros somos cristianos ahorita, estamos viviendo esta vida, pero si no tenemos un guía, nos vamos a desviar, porque vivíamos mucho tiempo, hemos vivido en la carne, pero entonces nosotros ahora estamos viviendo espiritualmente. Y hay que tener un buen concepto acerca de qué, de la salvación, porque la salvación es acerca de que todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros somos pecadores. ¿Me entiendes? Entonces, Jesucristo, Dios mandó a Jesucristo a que se muriera por nuestros pecados. Y si Jesucristo se murió por nuestros pecados, en la cruz se crucificó y resucitó a los 3 días. Cuando uno se bautiza, uno se muere, y cuando uno se levanta, sacan del agua, uno resucita. Uno ya dejó todos esos pecados, uno los dejó. Y entonces en la iglesia que yo iba, ellos me decían a mí que eso es una cosa simbólica, cuando eso no lo dice la Biblia. Y hay muchas personas que se dejan engañar en el sentido de que no aplican la Biblia ni leen la Biblia, dejan de que otras personas lean la Biblia por ellos. Por eso es que le digo, siempre se lo voy a seguir diciendo, de que nosotros debemos aprender la Biblia por nosotros mismos para saber qué nosotros estamos haciendo. Porque si no sabemos lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo por gusto. Y una de las cositas que la Biblia lo dice, de que uno, para poder entender la Biblia, uno tiene que ser espiritual. Y si verdaderamente usted o alguna persona no se ha bautizado por la razón por la cual se tenía que haber bautizado, esa persona no es espiritual. Porque la Biblia lo dice, por la razón por la cual uno tiene que ser bautizado. Si uno se bautizó por otra razón, yo quisiera de que analizáramos. Y yo me bauticé aquí otra vez. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que me había bautizado erróneamente en un tema de que no era el tema por lo cual yo me tenía que haber bautizado en el nombre de Jesucristo. Porque eso no determina la iglesia. Esta es la iglesia de Jesucristo que enseña por la Biblia. Pero si yo hubiera estado en una iglesia desde que me hubieran enseñado a mí por la Biblia cómo era de que yo tenía que haber sido salvo, yo hubiera sido salvo de esa manera y no me hubiera tenido que bautizar de nuevo. Pero si nos bautizamos porque el primo mío se bautizó, porque pensábamos de que bautizarse es un party, no es un party. Bautizarse no es un party, eso es una fiesta, eso es una cosa sagrada. Y cuando nosotros estamos con Jesucristo, nosotros debemos seguir las cosas de que Jesucristo y la Biblia nos enseñan a nosotros. Porque la Biblia nos enseña a nosotros cómo podemos actuar. Si la Biblia nos enseña a nosotros cómo podemos actuar, ¿por qué vamos a actuar de otra manera? Porque no estamos leyendo la Biblia. Y si la estamos leyendo, no la estamos comprendiendo. Y si no la estamos comprendiendo, porque no estamos espirituales. Entonces estamos haciendo las cosas por gusto. ¿Por qué? Porque no estamos bien salvados. La salvación que tuvimos, lo que hicimos, no fue con mediación con la cual uno tenía que haber sido salvado. No estoy aquí para juzgar a nadie. Pero tenemos que tener en cuenta de por lo cual estamos nosotros trabajando, por lo cual nosotros estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo
con Jesucristo, porque nosotros tenemos vida eterna. Ahora mismo, sí, un carro me atropella, viene un hombre por ahí y me mata, pero sí, estoy muerto físicamente, espiritualmente, y voy a estar vivo siempre. ¿Por qué? Porque Jesucristo me ha dado vida eterna. Todos nosotros los que estamos en Jesucristo tenemos vida eterna. Antiguamente, cuando estábamos en el pecado, estábamos muertos. ¿Por qué? Porque no sabíamos. Pero ahora de que sabemos la palabra, ahora que conocemos la palabra, nosotros debemos de tratar la manera de enseñarnos cómo podemos vivir una vida. Porque nosotros vamos a ser cristianos y nosotros vamos a ser salvados para siempre. Entonces tenemos que seguir, tratar la manera de desempeñarnos en nuestra vida acerca de la salvación, acerca de cómo nosotros hemos sido salvados. Porque el Espíritu Santo es el guía que nosotros tenemos. Y como dice la Biblia, el fruto del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo es amor, bondad, paciencia. Entonces nosotros todos los cristianos hemos sido bautizados, tenemos el Espíritu Santo dentro. Pero en todos nosotros yo no veo eso. ¿Por qué no lo veo? No sé por qué. No sé por qué, pero no lo veo. Y el Espíritu Santo nosotros lo tenemos dentro de nosotros. Entonces, todos nosotros tenemos que tener paciencia. Paciencia, amor, es lo principal. Es lo principal que nosotros tenemos que tener. Nosotros que estamos salvados tenemos que tener amor con todos, principalmente con los hermanos de la fe. ¿Entiendes? Tenemos que amarnos unos a nosotros y preocuparnos por uno a nosotros. Y si vemos de que alguna persona se está desviando acerca de la palabra, se está desviando de la palabra, nosotros no tenemos que regañarlo, pero tenemos que tratar la manera de hablar con ellos para que vuelvan a la palabra, porque son muchos los que quieren entrar. ¿Me entiendes? Como dice la Biblia, dice de que el camino es estrecho, ¿me entiendes? Pero tenemos que tratar la manera de entrar de una forma que elogie a nuestro Padre, que es Dios. Porque si no no glorificamos a Dios, no estamos glorificando a nadie. Y hay muchas personas, muchos hermanos, que glorifican a otras cosas, a sus tíos, a sus hermanos, y no glorifican a que verdaderamente nosotros tenemos que glorificar, que es Dios, mediación de Jesucristo. Y si no hacemos lo que la Biblia nos enseña, porque sí, ahora aquí yo puedo decir a ustedes cualquier cosa, como eso lo he dicho varias veces anteriormente, pero si ustedes no compaginan con la Biblia lo que yo les estoy diciendo, es una cosa que no es de acuerdo a la Biblia. Eso no es de acuerdo a la Biblia. Muchas veces nosotros, con mediación de otras personas que nos dicen que vayan a la otra iglesia o que escuchen a otros predicadores. Yo los únicos predicadores y a las únicas iglesias que me gustaría escuchar es a los predicadores Ernesto, a todos los predicadores que yo tengo aquí. Yo no tengo que escucharle a un predicador que yo sé
que yo sé de que ese hombre está predicando cosas falsas, porque la Biblia lo dice, que uno no debe alimentar a un predicador que sea falso. La Biblia lo dice. Entonces nosotros no podemos alimentar a esas personas, no lo estamos alimentando y le estamos dando fuerza. Nosotros tenemos que alimentarnos a nosotros mismos, darnos fuerza a nosotros mismos. ¿Para qué? Para crecer juntos como Dios quiere y como Jesucristo fue uno y Jesucristo vino en la forma humana para enseñarnos a nosotros cómo nosotros debemos vivir. Y eso fue un gran ejemplo. Pero hay que leer la Biblia, y entender la Biblia, para uno poder saber cómo uno puede actuar. Porque si no actuamos de la forma en que la Biblia dice que debemos actuar, estamos actuando carnalmente. Y nosotros somos espiritualmente, porque fuimos enterrados, fuimos sepultados en el agua, fuimos bautizados y fuimos levantados otra vez, una vida nueva. Eso la Biblia lo dice, una vida nueva. Muchas personas, muchos hermanos que tienen una vida nueva, pero están viviendo la vida vieja. Por eso es que el espíritu o la carne no se llevan. Lo que quiere el espíritu, a la carne no lo quiere. Lo que la carne quiere, el espíritu no lo quiere. Entonces debemos seguir las cosas por el espíritu y saber bien por la razón por la cual nosotros hemos sido salvados. Porque nosotros somos cristianos y estamos educándonos unos a los otros, edificándonos unos a los otros, pero no veo todos nosotros tenemos que ser como Jesucristo. ¿No me entiendes? Y si Jesucristo vive entre nosotros, el Espíritu Santo vive entre nosotros, porque nosotros estamos actuando de una forma diferente. Es lo que yo me quiero basar y es lo que yo quiero dar a entender también. Porque antes que yo fuera salvo, yo estuve como 2 años diciendo que sí, que era salvo, que había sido salvo, pero no había sido salvo porque el priest ese que yo tenía, el ministro que yo tenía decía que había sido salvo, pero verdaderamente yo no había sido salvo como tenía y debía de ser, porque la salvación depende de uno mismo y depende de Jesucristo y depende de la escritura y la enseñanza que nosotros tenemos. Cuando esas personas que estaban pasando por ahí, de que el ministro le dijo de que vinieran a bautizarse, esa gente no sabía venir, ¿no? Ese hombre no estaba haciendo las cosas porque como dice la Biblia, porque uno tiene que ser bautizado por mediación de fe. ¿Y cómo viene la fe? Por mediación del oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Amén. ¿Me entiendes? Entonces, yo quisiera de que tuvieran esto en mente todas las personas, todos los hermanos y todos los que se encuentran aquí nuevos, de que debemos entender por qué hacemos las cosas. Si no sabemos por qué hacemos las cosas, vamos a tener siempre después problemas. Siempre vamos a tener problemas. Entonces quisiera de que si hay alguna persona
de que quiere conocer a Dios y quiere ser salvado y quiere rectificar su error por la cual se salvó, que dice que está salvo. Para mí, yo no estoy aquí para juzgar a nadie, pero es la Biblia la que juzga a la persona. Para mí esas personas no están salvas, porque no se bautizaron por mediación, como la Biblia dice, de que no se debe bautizar por el motivo por el cual no se debe bautizar. Entonces yo lo que quisiera es de que todos los que estamos aquí analicemos lo que yo he dicho y tengan fe en Dios y que sigan con la palabra que es la Biblia, que es nuestra guía. Quisiera de que vinieran y si no entienden lo que yo estoy diciendo, otro día me llamen aparte Ernesto y conversen acerca del cual, los motivos por los cuales uno debe de salvarse. Todo esto quisiera ahora de que los que no sean salvos, de que vinieran ahora, y si quieren aceptar al Señor, de que vinieran ahora mientras le cantamos el himno de invitación. ¿Cuántos de pie? 155. 155.